Saludos a toda la familia Maná en el mundo. Feliz Navidad. Que la llegada de Jesús al pesebre siempre sea una oportunidad de celebrar en familia y de compartir juntos la llegada de la salvación para toda la humanidad. Desde aquí, desde el Ministerio Maná, los bendecimos, los saludamos en este día. Esperamos que estén disfrutando de estos tiempos y sobre todo que nos podamos alegrar y gozar en la verdadera venida del Mesías a la humanidad, que trajo esperanza y salvación para todo el mundo. Quiero compartir con ustedes el día de hoy, el devocional de hoy, acerca de todos los personajes que involucraron la Navidad. De la primera persona que quiero hablar es de María. María, cuando recibe el anuncio, les he explicado a ustedes que para María no debió ser nada fácil este anuncio, porque interrumpió, podríamos decir, su vida, su normalidad, su cotidianidad. Pero pues Dios tenía algo especial para ella: ser la madre del Hijo de Dios, traerlo al mundo. Me llama la atención de María la expresión que aparece en Lucas capítulo 1 verso 38, cuando dice que entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aunque eso tenía muchas implicaciones desde el punto de vista personal, religioso, social, relacional con el que iba a ser su esposo, María no dudó en decirle a Dios que se hiciera la voluntad suya en su vida. Y yo creo que la primera gran enseñanza del primer personaje de la Navidad, hablando de María, es que entendamos que siempre hacer la voluntad de Dios no será fácil, porque hacer la voluntad de Dios implica ir la mayoría de veces contra la corriente y sobre todo pagar un precio muy alto. La expresión hágase en mí conforme a tu palabra viene de haber dicho: he aquí la sierva. Un siervo no opina, un siervo no da su punto de vista, un siervo simplemente obedece. Por lo cual yo creo que la expresión de María es muy clara. Y si nosotros queremos servir al Señor, tenemos que saber que como siervos lo único que tenemos que hacer es obedecer, seguir instrucciones y hacer la voluntad de aquel que nos llamó y que nos escogió. La otra expresión está en el capítulo 2, en el verso 19, y la misma María dice que guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. ¿Y qué significaba que meditaba? Pues que si uno se pone a darle muchas vueltas al asunto, y si uno empieza a hablar más de la cuenta, a apresurarse, hay cosas que uno no entiende, y sobre todo en la voluntad de Dios hay cosas que cuando pasan no se entienden en el momento. Pero la sabiduría de María la llevó a que esas cosas las guardaba y las meditaba. Y yo creo que en el tiempo ella entendió todos los planes perfectos que Dios tenía para con su vida. O sea que gloria a Dios por este primer personaje de la Navidad, y realmente nos deja una enseñanza muy grande. En segundo lugar está José. Y para hablar de José me voy a ir al capítulo 1 de Mateo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 1, desde el verso 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, de aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice los versículos 24 y 25, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Por qué la Biblia llama a José un hombre justo? Lo demuestra aquí. Primero, aunque para él el primer anuncio lo cogió de sorpresa, de que María estuviera encinta, de que estando comprometida con él apareciera en embarazo y no hubiera una razón justa. José no actuó ni precipitadamente, ni habló a la carrera, ni se enojó con Dios, ni se enojó con María. De hecho, cuenta que este hombre justo
Antes, al contrario, trató de cubrir a María porque a ella le iba a implicar que la iban a llevar al Sanedrín, que la iban a apedrear. Bueno, le iban a pasar muchas cosas malas a María. Y él lo que hizo fue tratar de cuidarla, independiente de lo que estuviera pasando y él no lo entendía. Él pensó en María, él no pensó en él, en su reputación, en que ahora cómo lo dejaron como por el suelo. Nunca pensó en eso. Más bien dijo, ¿cómo cubro a María para que sufra el menor daño posible con esta situación? Ahora, mire que esa actitud de José también llevó a que Dios en el tiempo indicado le hablara. Y llegó el momento donde él oyó la voz de Dios. Y la voz de Dios le dijo, tranquilo José, lo que hay en María es de Dios. Así que crea las palabras que ella le dijo. Y dice que no solamente oyó la voz de Dios, sino que lo obedeció. Dios le dijo, haga esto, y eso hizo. Tomó a María, se la llevó, se fue con ella a Belén. Cuando hubo que salir corriendo con el niño porque los estaban persiguiendo a Egipto, se los llevó a Egipto. Y realmente José fue un gran padre putativo de Jesús. Él no era el padre físico, porque el único padre que tuvo Jesús fue Dios Padre, pero sin embargo cumplió la tarea que Dios le asignó. Y por eso en la Biblia José es llamado un hombre justo. Y realmente resalta la vida de José, resalta la vida de un hombre en la Biblia, que aprendió a oír la voz de Dios, que aprendió a obedecer a Dios y que sigue las instrucciones dadas por Dios. El tercer personaje de la Navidad es Elizabeth. Y me devuelvo al Evangelio de Lucas, al capítulo 1. Y allí cuando nos hablan de Elizabeth, mire lo que dice los versículos 39 en adelante. Dice así la escritura: entonces en aquellos días levantándose María fue deprisa a las montañas a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Mire cómo actúa María. María actúa oyendo la voz de Dios y diciéndole: Señor, hágase en mí conforme a su palabra. ¿Cómo actúa José? José, ante el anuncio, obedece la voz de Dios y hace lo que Dios le manda hacer. ¿Cómo actúa Elizabeth frente a este evento? Se regocija. En ella hay una gran alegría. Ella alaba a Dios porque le da el regalo de que ella, como la mamá de Juan, ese hombre que va a ser tan importante en la vida de Jesús porque va a anunciar la venida del Mesías, esta mujer se alegra. Y yo creo que precisamente la Navidad es un motivo de alegría por lo que representa salvación para todos los hombres. Ahora, mire el contraste, y el cuarto personaje de la Navidad es Herodes. En Herodes, en el capítulo 2, nos dice así desde el capítulo 2 de Mateo: cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. El contraste es tremendo, porque mientras que Elizabeth se regocijó con la venida del Mesías, para Herodes fue algo terrible. Estaba naciendo alguien que ponía en riesgo su trono, su autoridad, su fama, su reinado. Y la Biblia dice que él se turbó en gran manera. Y no solamente eso, dice en el versículo 13 del mismo Mateo 2 que después que partieron ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y ustedes saben que mandó a matar a todos los niños en aquella época. Tremendo. Mientras que Elizabeth se regocijó, Herodes se turbó.
porque el nacimiento de Jesús representa eso. Alegría para los que entienden y realmente desazón, tristeza y turbación para aquellos que no saben quién es el Mesías y lo que representa. El quinto personaje de la Navidad son los sabios. Y ahí en Mateo capítulo 2, en el versículo 9, dice la escritura de la siguiente manera: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Tremendo. Mientras que Elizabeth se gozó, Herodes se turbó, los sabios fueron y lo adoraron. Le quiero contar que la travesía de los sabios para llegar a ver a Jesús fue muy larga, fue de años, pero ahí llegaron. Ellos indagaron y estuvieron ahí. Y en el momento en que estuvieron, sabiendo quién era el Mesías, le adoraron. No escatimaron nada. Le llevaron toda clase de presentes. Se postraron delante de él porque entendían quién estaba naciendo. Los otros personajes, el sexto personaje está en Lucas en el capítulo 2. Y en Lucas en el capítulo 2 dice desde el versículo 8: había pastores en la misma región que velaban, guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aquellos pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¡Qué belleza! Estos pastores acudieron. Ellos oyeron, pero no se quedaron ahí. Ellos acudieron. Dice que fueron a ver que lo que les estaban diciendo era cierto y llegaron hasta el lugar. O sea que ellos no se quedaron con la historia. Ellos fueron a mirar, fueron a ver y se encontraron al Mesías. Lo vieron. Siguiente personaje está ahí en el mismo Lucas capítulo 2, en el verso 25. Dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, bendijo a Dios: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Simeón lo esperaba, y como lo esperaba, sus ojos lo vieron. Y el último personaje de la Navidad es Ana. Ahí en ese mismo Lucas capítulo 2, desde el verso 36, estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta no solo lo vio, sino que también lo anunció. ¿Qué me enseñan los personajes de la Navidad? María dijo: soy tu sierva, hágase conmigo conforme a tu voluntad, así me entienda y así me vaya a pasar lo que me pase. José, siendo un hombre justo, oyó la voz de Dios, obedeció lo que Dios le mandó a hacer y se convirtió en un gran instrumento de Dios. Elizabeth se regocijó con la venida del Mesías.
Herodes se turbó porque le iban a quitar su reinado. Los sabios vinieron desde muy lejos y se postraron, le adoraron y ofrecieron sus presentes. Los pastores acudieron, fueron y encontraron al Mesías en el pesebre con su papá y su mamá. Simeón lo esperaba y sus ojos lo vieron. Y Ana, después de que lo vio, se lo anunció a todos diciéndolo: esta es la salvación tan anhelada. Mi pregunta antes de terminar en este día de Navidad, este devocional es: ¿qué significa para ti Jesús? Esto significó para todos estos personajes de la Navidad. Pero la pregunta ahora es para ti y solo tú la puedes responder. ¿Qué significa la llegada del Mesías a tu vida, a tu corazón, a tu familia, a tu casa? Escríbeme en el canal de YouTube. Respóndeme esta pregunta en nuestro canal. ¿Qué significa para ti la llegada del Mesías a tu vida y a tu familia? Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este día de Navidad. El mundo entero celebra tu llegada y yo quiero que el significado para cada uno sea lo que más importa en este día. El significado de tu amor, el significado de tu salvación, el significado de tu llegada y de lo que ha traído para nuestras vidas. Gracias por cada oyente de Maná. Que tu bendición repose sobre todos y tu gracia esté sobre cada una de sus vidas. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en otro tiempo devocional. Bendiciones para todos.